estudios a la doctora Carolina Ávila, profesora e investigadora de la Universidad de la SUAY, docente que se desempeña en el área de análisis político. Hay resultados que los hemos señalado ya, por lo menos los principales, en la primera sección de este noticiario, que dan cuenta de varias cosas, de que hubo sorpresas, de que las encuestadoras fallaron, de que aquellos que no debatieron, no sumaron adeptos a su campaña y más bien fueron bajando en sus posibilidades. La clara derrota de las más fuertes empresas electorales que se dieron en la provincia de la SUAY, el fin del cacicazgo de dos importantes políticos que han protagonizado sus papeles tanto en la alcaldía como en la prefectura de la provincia de la SUAY por prácticamente 2 décadas, Marcelo Cabrera, con la excepción del periodo de Paul Granda. Y el triunfo, quizá el más sorpresivo y más importante y contundente, el de Yacu Pérez como nuevo prefecto de la provincia de la SUAY, que suma a su victoria el rotundo no, con un 81,5% a la minería en la consulta popular del Cantón Girón. Mucho que hablar, mucha tela que cortar sobre este tema. Bienvenida, Carolina. ¿Qué le parecieron a ustedes estos resultados? Muchas gracias, Gustavo. Muy buenos días a usted y a la audiencia. En verdad es mucho lo que hay para comenzar a analizar. Es más fácil mirar de retro, ¿no? O sea, una vez que ya se dan los resultados y uno comienza a unir elementos que permitan explicarlos, ¿no? Porque claramente hasta ayer o tal vez el sábado, tal vez en un escenario, en mi caso al menos el escenario de la alcaldía lo tenía más claro conforme a lo que se presentó ahora. Sin embargo, el escenario de la prefectura no era tan evidente porque las encuestas no permitían ver un crecimiento tan rápido. Se sabía que Yacu Pérez estaba creciendo, pero la lectura era que no le iba a alcanzar. Y al final le alcanzó y le alcanzó muy bien. Le alcanzó y le sobró. Le alcanzó y le sobró. Entonces, en primer lugar, vale la pena hacer lecturas. ¿Qué es lo que está diciendo la sociedad cuencana y azuaya? Me parece que en ambos casos es la necesidad de un cambio, ¿no? Yo creo que es importante partir por allí, ¿no? Es decir, implica haber dado un mensaje claro de cambiar, pero en diferentes aspectos, no solamente en refrescar rostros, también se refrescan tiendas políticas. En el caso de la alcaldía en particular, es una persona que nunca ha estado en funciones públicas, diremos, y que también implica esta renovación de la clase política que muchas veces los políticos no saben leer y vez tras vez la ciudadanía les da esos buenos baños de verdad. Y no es la primera vez que sucede estas rupturas fuertes. Por ejemplo, en el 96 ya se dio una suerte de renovación política, un jalón de orejas a una clase política que venía por al menos unos 8 o 10 años dándose las vueltas, diremos, y entra el Fernando Cordero sin ninguna participación pública política anterior. Lo mismo sucede ahora, 20 y algo más años después de que hay una clase política, unos nombres, ¿no es cierto?, que han estado dando la vuelta por un cargo y otro, y viene en este caso Pedro Palacios y que de nuevo, ¿no es cierto?, sin ningún background político de ningún tipo, una figura absolutamente desconocida hace 5 o 6 meses. Rompe completamente. Ahora, es interesante que este beneficio del que se aprovecha, diremos, Pedro Palacios, se da por varios factores. Uno, sin lugar a dudas, el cambio, pero también pudo haber leído esto Jefferson Pérez y referirse a él todo ese beneficio, pero le permite crecer a un completo desconocido porque hubo una estrategia fuerte de ataque, de golpe, de calumnia, que la gente al final termina agotada, termina cansada y vota más con la guata, como se dice en buen cuencano. No vota tanto por una propuesta, por un nuevo proyecto, no, vota porque ya no quiero a estos
Y la rabia es un motivador increíble para votar. Ya no los quiero a estos. Arrastra inclusive, vaya, si se puede, muy sutilmente a quien fue víctima de esas acusaciones. En este caso no le da del todo el voto a Jefferson Pérez y le permite crecer a este otro nuevo, diremos así, en el caso de Pedro Palacios. Entonces, y ese fenómeno que vimos en la alcaldía también se replica en la prefectura. Hubo una suerte de ataque fuerte entre estos, diremos, los tres que se pensaba que estaban en las encuestas, que serían Esteban Bernal, María Cecilia Alvarado y Giovanni Palacios. De Pérez jamás, Yacu Pérez, estoy hablando, jamás se le prestó mucha atención, diremos así, porque las encuestas Vamos a hablar de las encuestas, ¿no?, sobre las cuales se ha dicho mucho y creemos que con sobrada razón. El hecho de que cada encuesta presente resultados tan divergentes no tiene sentido. Es decir, desdice de la esencia científica, matemática, estadística que tienen las encuestas. ¿Había manipulación o había muy malos encuestadores pensando con buena fe? Pero hagamos honor también a aquellos que sí acertaron, y aquí lo vamos a poder ver en este tuit para quienes están en las redes sociales, que nos entregaron cerca de las 6 de la tarde, cuando había confusión también sobre los exit polls y varios proyectos políticos o varias candidaturas insistían en que ellos eran los ganadores y que tenían exit polls en sus manos, que no los mostraban, de que así lo declaraban. Yacu Pérez nos facilitó esta imagen que muestra datos de Procacel. Habíamos dicho datos de la radio pública inicialmente, pues así nos habían señalado, pero en realidad son datos de Procacel, una empresa cuencana que acertó plenamente con los resultados. Aquí podemos ver que para la alcaldía de Cuenca, antes de las 6 de la tarde, Palacios se mostraba en el primer lugar con 25%, y en el caso de la prefectura, Yacu Pérez con un 25%. Esta era la información que manejaba Yacu Pérez. Procacel, muy acertado en este exit poll, que era uno de los insumos con los cuales contábamos hacia esa hora, que se iba sumando también a lo que se dio ya en la mañana. Pues en un primer corte de un exit poll hacia las 10 de la mañana trascendió de que Yacu Pérez peleaba un primer lugar para la prefectura en la ciudad de Cuenca, y que Palacios peleaba también su primer lugar para la alcaldía. El problema es que le achunta en la primera, pero no en los segundos. Así es, en los segundos queda parte, sí. También sucedió lo mismo con otro destacado analista, Humberto Chacón, y vamos a publicar también la información que teníamos con Humberto Chacón, quien estuvo hasta altas horas de la noche en este servicio informativo. Aquí está, esto fue en este tuit, tempranamente en el día, no lo puedo registrar, hacia las 2 de la tarde, perdón. Mensaje de Humberto Chacón: al parecer Palacios dará la sorpresa. Sí. 2 de la tarde de ayer. ¿Qué indicios tiene? Dice: al parecer se cerró un corte de exit poll a las 10 y Palacios estaba adelante con 8 puntos de diferencia de los demás. Hay que esperar el segundo corte. Pérez, ¿no? Sí. Y posteriormente señala el último estudio que lo publiqué hace 10 días. Palacios estaba segundo luego de Cabrera, y da los datos finales del segundo corte, que fue también el último de las 13 horas, en el que Palacios estaba primero con un 27%. También se equivoca en el segundo, Carrasco 23, Cabrera 21 y Pérez 20, pero Palacios con 27%. Así iba fluyendo la información. Cuando uno dice se equivocan, hay varias explicaciones al respecto. ¿Por qué? Se dice que normalmente un 10% de la población permanece indecisa, y lo hace decide el momento que está frente a la urna, ¿no? Así es. Por eso es importante llegar con una conversación positiva, porque si se llega hasta el día de la votación con una conversación negativa respecto de la candidatura, es muy probable que el indeciso al final vote, como siempre se vota, al final es por emociones, ¿no? No tanto por razones. El que vota por razones toma una decisión antes. El que llega a la urna sin decisión vota por emociones. Entonces, vota de acuerdo a la conversación. Y claro, evidentemente, si estos son datos tomados el jueves, el viernes, para el domingo van a haber cambios. Por eso es importante ver
las tendencias, quién sube y quién baja. Y se sabía que subía Palacios y bajaba Cabrera. Y también se leía que subía Pérez. Entonces, el punto era si le permitía a Cabrera bajar tanto. Y ahí es el uso estratégico comunicacional de la encuesta, porque siempre le dieron demasiados puntos a Cabrera. Siempre le subieron mucho. Un poco para poner un contexto de no le alcanza, no va a ser fácil, entonces que ya es prácticamente el seguro ganador. Eso es mentira a la sociedad y ese es un uso lamentablemente errado de las encuestas y me da una pena que los encuestadores se prestan para eso. Por ejemplo, hoy en día Blasco Peña con Márquez ha quedado bastante desacreditado porque en sus tweets del viernes y sábado pasado le puso 14% a Pedro Palacios. Yo reconozco que si algo sabía de Márquez es que todas las semanas anteriores ponía de acuerdo a los clientes, pero la última semana sí ponía de acuerdo a su empresa, porque hay que guardarse su nombre también. Esta vez hasta eso se perdió. Datos más bien decide no publicar, y me parece mucho más razonable, inclusive en el último día previo a la última fecha para publicar encuestas, Datos dice hay demasiada indecisión, es muy riesgoso publicar. Eso es mucho más inteligente, mucho más cuidadoso, ¿no? También en este tema de los antecedentes que iban configurando este interesante mapa político que se reconfigura en la provincia de la Suay. Yacu Pérez estuvo aproximadamente a esta hora, hace 24 horas, en este medio de comunicación, y con respecto a sus posibilidades, él mantenía un claro optimismo, realmente tenía indicios desde hace días que venía bien en las encuestas. Escuchémonos lo que nos dijo. Confunden y por eso en cambio hay emisoras y comunicadores como ustedes que tienen esa alta calidad moral y ética que generan confianza y credibilidad, y yo tengo que reconocer públicamente Ondas Azuayes y otros medios también, pero también basta que haya uno o dos que manchan la imagen del periodismo cuencano que hace un flaco favor. Yo finalmente quiero agradecerles de todo corazón a ustedes por el espacio que toda la vida, no solamente en tiempos de elecciones, sino nos han permitido amplificar nuestra voz. Sin los medios de comunicación no podríamos amplificar todas nuestras acciones, nuestras posibilidades de las marchas y toda la resistencia. Y finalmente, gracias de todo corazón a los cuencanos y a los azuayos por ese gesto inmenso de cariño, de solidaridad, de abrigo que me han dado en esta campaña austera, pero muy creativa, y que vamos a derrotar a las empresas electorales. Les agradezco de todo cariño, sobre todo a los defensores del agua, a los intelectuales, a los transportistas, a los mercados, a los jóvenes que se han sintonizado con la defensa del agua. Eso solamente me anima y me reanima y me compromete a nunca claudicar en la defensa del agua. Los recibo con mucho cariño y los resultados los recibiremos asimismo con esta victoria en la noche, con la absoluta humildad que nos compromete a seguir. ¿Dónde van a estar? Interesante, hace 24 horas, antes de que se haya depositado un solo voto en la provincia de la Suay, bueno, excepción de adultos mayores y de las personas detenidas y que no tienen aún condena. Yacu Pérez anticipaba, tenía mucha seguridad en su triunfo. Las encuestadoras sugerían resultados diferentes. Sugerían que estaba subiendo. Yo recuerdo que siguiendo de cerca los resultados, sobre todo a partir de los famosos trackings, que son los que se hacen ya en los últimos días, se podía ver que subía Yacu Pérez. ¿Desde dónde comienza, desde dónde arranca, diremos, desde dónde parte esta subida del candidato? Mi lectura es que es a partir de los debates que principalmente son vistos por la gente que tiene este voto duro, este voto ya he decidido, gente que además consume, por eso se manda un debate, porque no es precisamente lo más divertido de ver. Genera conversación, genera esta especulación, genera esta posibilidad de tomarse un café con el vecino y decir, oye, ¿le escuchaste? Mira, me sorprendió, pasó esto. Bueno, y eso dice le pasó también a Yacu, ¿no? Que los votos no son impulsivos, que los votos, una gran parte de la población sí los piensa, los medita. Y esos son los que dan el arranque. En el caso de Yacu Pérez, él
al haber estado muy desapercibido, se presenta en el debate y comienza a generar una conversación. Luego, a renglón seguido, va un segundo debate, un debate que además el tema minería, el tema ambiental era fuerte, fue en la Universidad de la SUAY, y arrancó varias veces aplausos entre los jóvenes. No se le declaraba profundamente ganador, pero sí fue una gran sorpresa. Y eso genera conversación. Yo recuerdo que entre los mismos colegas, oye, ¿qué tal el Yacu? Bien el Yacu. Esas eran las expresiones que entre los cuencanos nos decíamos. Ha tenido siempre un discurso como, muy sólido. No de ganar, pero bien el Yacu. Esa era un poco la cuestión. Luego, la consistencia del discurso. Nunca se movió para ningún otro lado más de lo que él era su cuadrante, su espacio, en donde además hablaba con autoridad el tema del agua, ¿no es cierto?, el tema del ambiente. Tenía sí sus propuestas como todo candidato a la prefectura, pero se notaba que dominaba espacios en los que, insisto, hablaba con autoridad. Y posteriormente el no perder el control de su discurso y el control de su estrategia, inclusive política comunicacional, ¿no? Ser muy consistente, muy sencillo, muy de tierra, muy de a pie. Entonces eso también el propio hecho llama la atención. De arriesgar de alguna manera algo que podría ser más importante para cualquier persona, como es el lograr la prefectura, estando él consciente de que tenía altas posibilidades, e ir a continuar con su lucha allá en Girón, dándole máxima atención a la consulta popular, decía mucho. Sí, claro. Sobre todo, de nuevo, insiste que esté en su cuadrante, que esté en su espacio en donde él se siente más cómodo y donde le va mejor. Quedarse acá implicaba discutir sobre vías, discutir sobre agroproducción, discutir sobre otros temas en donde probablemente los otros candidatos tienen un discurso más fuerte, diríamos así. Lo suyo era el agua y lo correcto es, ¿y dónde está Yacu? Está en Girón. Bueno, es evidente, ¿no? O sea, ese es su terreno y la sociedad también reconoce eso. Pero insisto, sin quitar el mérito de Yacu Pérez, sin quitarlo, porque ha sido a su vez un reconocimiento de una carrera larga y una lucha larga y fuerte y nada fácil, ¿no es cierto? Me parece que también Yacu termina beneficiado, como dijeran, sin querer queriendo, termina beneficiado de un conflicto entre Bernal y Alvarado, en donde además la impresión que tengo es que hubo una lucha, una suerte de violencia política contra una mujer candidata. En donde Giovanni Palacios también, sin ser protagonista en las cifras, también fue protagonista de estos encontrones entre candidatos. Exacto, en el ataque, en la calumnia, porque además no era un ataque con las propuestas, era un ataque por las ideas que inclusive no se aplican en términos de competencia con la prefectura, y era un ataque con mentiras. Entonces, ¿qué es lo que hace eso? La candidata que venía con una campaña interesante, muy creativa, novedosa, que llamó la atención, despertó un segmento interesante. Además, marea un poco porque una cosa es hombre y otra cosa como una mujer, siempre pone las aristas de una forma diferente. Se ve envuelta en esta campaña sucia, en donde evidentemente termina golpeada. Nadie le preguntó a Yacu Pérez qué religión tiene. Nadie. Nadie le preguntó a Yacu Pérez si es que estaba o no de acuerdo con el aborto. Nadie. Y sin embargo, esas son básicamente las razones por las cuales la gente se asustó de entregarle el voto a una candidata que fue percibida como muy liberal o muy radical. Y probablemente no me interesa preguntarle eso a Yacu, porque no es un tema, diremos, de la competencia del cargo en el que este minuto está. Pero nadie le preguntó eso. Ahora, volviendo de nuevo al segundo lugar en la prefectura, me parece que es muy interesante, siguiendo de cerca esa campaña y esa candidatura, el capital político que tienen tanto María Cecilia Alvarado en la prefectura, en su contienda con la prefectura, como Jefferson Pérez en su contienda con la alcaldía, ¿no? Hay un nuevo movimiento en el caso de Jefferson Pérez, renace, consigue algunos concejales, comienza a mostrarse ya con una estructura, renace, consigue al menos 4,
4. Creo que Jefferson Pérez no queda desgastado políticamente hablando. Muchos cuencanos decían que no iba a ser así. Recupera su imagen, se recupera grandemente. Además estuvo muy coherente, muy conciso en sus declaraciones de ayer, mostrándose el Jefferson Pérez grande que conocíamos. Me parece que, exacto, en las 2 últimas semanas regresa a la motivación, a la inspiración, que eran sus espacios en donde probablemente yo no lo hubiese sacado, ¿no? Porque como lo conocíamos a él, era este héroe que nos inspiró. Sí, podemos preparar declaraciones de Jefferson Pérez, dadas del día de ayer también para escucharlas más adelante. Y en el caso de la izquierda democrática, que aunque es un partido que se ha golpeado mucho, ahora, digamos, consolida algo, ¿no es cierto?, con lo que puede comenzar a reagruparse con un liderazgo además diferente, que es el de una mujer. Algo que dice Jefferson Pérez en forma previa al evento electoral de ayer: vamos a derrotar a las grandes empresas electorales. Evidentemente hubo aquí, me parece que 2 auténticas empresas electorales poderosas que utilizaron todas las herramientas que se pueden utilizar, que una de ellas por lo menos evadió los debates, pero tuvo un marketing sumamente agresivo, un marketing político. Y en realidad los resultados dan cuenta de que estas grandes empresas electorales fueron también las grandes derrotadas. Porque utilizan prácticas que hoy en día la ciudadanía que tiene comportamientos diferentes, que hace análisis diferentes y que accede a la información de manera diferente, castiga, ¿no? La práctica de no ir a un debate, por ejemplo. Si en los años 90 se sabía, si inclusive tal vez en los primeros años de los 2000 se sabía que el que va primero no debate, o que el debatir supone una exposición, entonces hay que proteger al candidato para que no lo castiguen. No, ahora lo correcto es hay que capacitar, hay que entrenar, hay que prepararse, hay que dominar los temas, hay que saber responder. No se puede dejar la silla vacía. ¿Por qué? Varias razones. Si antes la conversación era en el cafecito, ahí en la casa, de repente entre 2, 3, las redes sociales masifican y amplifican y le hacen más violenta esa conversación. Por lo tanto, si es que el individuo no va a debatir, por ejemplo, el castigo puede ser mayor, porque además la gente consume la información vía internet, ¿no es cierto? Y eso hace que si es que no pilló el debate en vivo, lo puede pillar después, le pone play nada más en el Facebook y ya está. Entonces no es posible evadir la responsabilidad de contrastar. Luego también la conversación tóxica no ayuda. Esa estrategia de darle para que caiga, para que baje, termina el agresor muy implicado y terminan beneficiados terceros. Yo estoy segura que la gente que votó por Pedro Palacios, y sobre todo que tomó esa decisión entre el sábado y el domingo, que no es poca el porcentaje de población, no vio la propuesta política, la propuesta de Pedro Palacios. No la vio. Simplemente vota porque ya no quiero a estos que se están peleando. Y este parece que tiene la opción porque esa es la conversación y le doy su voto, porque también no quiero desperdiciar mi voto, ¿no es cierto? Nadie se sube al carro del perdedor. Entonces, y lo mismo pasa en la prefectura. No es una suerte de qué es lo que propone Yacu. No importa, es el del agua, listo, ya está. Y con eso terminan beneficiándose terceros, que son justamente los que estaban fuera de la conversación tóxica, del ataque, del lodo, de la parte calumniosa, si se quiere, de la conversación electoral. Entonces, si es que valía la pena eso en los 90, si es que el atacar y si es que el agredir y calumniar y poner rumores falsos valía en los 2000, este momento en el 2018, 2019 hay que pensársela 2 veces, porque la tecnología, el tipo de intereses que tienen los millennials, los centennials, son códigos diferentes, no solo en formato, sino también en fondo. La derrota de Marcelo Cabrera y Paul Carrasco, alcalde y prefecto de la provincia de La Suay respectivamente, cierra un ciclo político de alguna manera en la provincia de La Suay.
Esperemos que ellos lo lean así, porque creo que Cuenca y el Azuay se han manifestado, se han pronunciado. El tema del político es que la decisión más difícil es reconocer cuándo retirarse, ¿no? Después de una fuertísima campaña, de una enorme inversión, lo que logra Marcelo Cabrera aparentemente son 4 concejales y Paul Carrasco 2 concejales. Eso que da cuenta de, digamos, la dificultad que tienen ellos de renovarse, de refrescarse, y pongo el C con énfasis. Yo decía ya hace un tiempo atrás las dificultades que tiene Marcelo Cabrera de leer sus propios errores, de leer las necesidades de Cuenca. Le pasan factura ahora, porque si bien es cierto, él hablaba de que Cuenca está bien, ¿no es cierto?, de que tiene unas propuestas, diremos así, pero no lograba conectar con un electorado que no estaba contento con los errores que también se vieron en la administración actual. Lo mismo sucede en el caso de la prefectura. Una imagen que ya venía desgastada, golpeada. Él sabía que tenía muchos negativos, porque las encuestas eso sí lo decían con mucha fidelidad. Entonces, intentar renovarse es difícil, es mucho más fácil incluso tomar una distancia, esperar, refrescar y volver, pero no fue así. Yo, por ejemplo, hubiese preferido que a la candidatura a la alcaldía el Movimiento Participa, Juntos Podemos, pongan, por ejemplo, a Dora Ordóñez, que me hubiese gustado mucho ver una campaña con una mujer que además venía fresca, con una concejalía, con una labor en la concejalía fuerte, y estoy segura que hubiese sacado resultados mucho mayores a los que Paul Carrasco logró obtener. Pero ese es el problema de los políticos, ¿no? Y en todos los políticos y en todas las tiendas políticas inclusive, leer el momento en que uno tiene que tomar una distancia, refrescar los cuadros, inclusive hasta para volver, pero tomar las distancias son importantes. Vemos, por ejemplo, que las reelecciones en Cuenca son bien esquivas, ¿no? Bien esquivas. Paul Granda no se pudo reelegir, Marcelo Cabrera no se pudo reelegir, se reelige, pero después de una pausa, ¿no es cierto? Quien sí lo logró fue Fernando Cordero en un momento, Cuenca y muy apretado. Cuenca es bastante impredecible. Bueno, yo ahí lo digo con mucho orgullo, ¿no? Qué bueno que los cuencanos seamos impredecibles, que no nos traten como un enlatado a propósito de las grandes empresas marqueteras electorales, que no nos apliquen las fórmulas que funcionen en España, que funcionen en Argentina. Que bueno que el electorado cuencano sea muy autóctono, diremos, en ese sentido, y que tenga su propia lectura y una identidad fuerte en lo político. Qué bueno, porque eso da cuenta de una sociedad diferente, una sociedad que no se deja dar las vueltas, ¿no es cierto?, que además castiga, ¿no es cierto? Sin chauvinismos, pero evidentemente el comportamiento del electorado en la ciudad de Cuenca, en la provincia de La Suay, es interesante. Y eso, insisto, es saludable, ¿no? Porque habla bien de las propuestas. Esperemos ahora que este voto, diremos, este voto castigo, este voto muy emocional, el voto es en sí mismo emocional, pero me parece que eso es lo que estamos viendo ahora, más que un voto de reflexión, es un voto emocional, de reprimenda a una clase política que debería tomar distancia, a unas prácticas comunicacionales en donde además hay víctimas. Me parece que las víctimas son los que quedaron segundos. Jefferson Pérez en alcaldía, María Cecilia Alvarado en la prefectura, porque ambas propuestas muy interesantes se vieron lamentablemente ambas candidaturas envueltas en este mundo de ataques, en donde, claro, terminan perdiendo, pero no porque las propuestas hayan sido malas, sino porque la gente no le gusta estar entre peleones. Y claro, quedan ellos también ahí, aunque, insisto, son las víctimas, porque no me parece que han habido articulaciones de ataque de parte de ambas tiendas políticas, son las víctimas, sin embargo, quedan relegadas a este segundo lugar. Capítulo aparte en estas elecciones del día de ayer en la provincia de La Suay, que hace noticia nacional e internacional, es el no a la actividad minera en los páramos y fuentes de agua del sistema hidrológico Quimsacocha, Loma Larga, como lo calificó el gobierno, que gana con un 81,3%.
Una cifra similar, un poquito más baja, obtuvo en el Azuay la pregunta 5 en la anterior consulta popular, que también rechazó la minería. ¿Qué dice esto sobre la provincia del Azuay? A mí me hace mucha ilusión, y coincido con usted, querido Gustavo, pensar que el Azuay pueda ser un referente en términos de ambiente, de protección del agua, de protección ambiental y de la minería sustentable de la que se habla, porque no se trata de, incluso el mismo Yacu Pérez, el gran abanderado del agua y del ambiente, él también habla de la minería sustentable, ¿no es cierto? De no minería en los páramos, sí, pero en donde se pueda hacer esta otra minería que además que sea muy cuidadosa, ¿no es cierto?, de todas las regulaciones ambientales, además que Cuenca la tiene, por ejemplo, extracción de áridos, qué sé yo, que se lo haga responsablemente. Entonces, da cuenta, creo yo, de una postura que le va a pasar factura si Yacu Pérez no se articula rápidamente en lo que él ha prometido. El siguiente paso, ha dicho, es una vez que en Girón gana, ¿no es cierto?, y gana fuerte, pues ahora toca Cuenca, ¿no? Y hay que seguir posicionando esa idea. Me parece que hay que buscar otras formas, que el desarrollo, coincido ahí con María Cecilia Alvarado, es sustentable o no es, así de sencillo. Entonces, esperemos que en verdad Cuenca se manifieste y que busque otras formas. No se trata de simplemente decir no por negarse, sino no porque hay estas otras alternativas, y hay que ser creativos en buscar formas de desarrollo que no comprometan la supervivencia del individuo, ¿no? Cuenca, anteriormente el principal reducto del correísmo, le apoyó consistentemente a Rafael Correa con contadísimas excepciones. Aún tiene su base de apoyo al exmandatario Gustavo Jara, su candidato, bordeaba el 10% de votación, saliéndose un poco de lote colista, diríamos, y irán también al Consejo Municipal 3 concejales de las listas 5. Yo creo que otro de los ganadores, diremos así, en el país sigue siendo el correísmo. Si no, vaya y vea cómo está Quito en este instante. Prefectura de Pichincha. ¿No? La prefectura del Pichincha, Paola Pavón parece y señala, Paola Pavón, escuchábamos esta mañana en FM Mundo, señalaba que ellos triunfan en 16 cantones del país. No sé en qué dignidades, pero así lo califican. Entonces, y si es que no es el correísmo con la lista 5, en Manabí también, por ejemplo, que sigue siendo un bastión interesante, es también la influencia de la revolución ciudadana de una u otra manera. Por ejemplo, el alcalde de Sixi, que viene de la lista 35. Y entonces, ¿qué es lo que sucede acá? El hecho de tener 3 concejales implica un voto plancha fuerte. Entonces hay una militancia todavía activa. Habrá que ver qué es lo que sucede con el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, en donde claramente hubo padrinazgos, ¿no es cierto?, fuertes, al menos 6 de los 40 y algo más de nombres que estaban terciando en esa elección. No hay que dejar de leer el voto correísta. Yo esto es algo que vengo diciendo meses atrás. Algunos inclusive se me sonreían, decían, pero ¿cómo va a ser posible? Hay que seguir leyendo. Cuando llegaban en mis manos encuestas, yo no veía quién iba primero y segundo, yo veía quién logra identificar el voto correísta. Esa es una encuesta que hizo bien las preguntas y que logró una buena muestra. ¿Por qué? Porque el voto correísta es un voto que se lee difícil. No nomás la gente lo dice. Es hoy el voto vergonzante. Es el famoso voto vergonzante. No nomás la gente suelta ese nombre. Inclusive el voto de Jefferson Pérez también entra, me parece a mí, en ese voto oculto, ¿no? Pero es lo que sucede con este tipo de lecturas difíciles, y que hay que además no solo leerles de lo cuantitativo, sino también de lo cualitativo. A mí me queda pendiente el estudio, y quiero ver cómo lo planteo en la universidad para hacerlo, un estudio fuerte de comportamiento a propósito de este comportamiento electoral cuencano tan diferente, tan sui generis. Yo creo que es importante que la academia tome cartas en el asunto, inclusive para evitar estos despilfarros económicos tan fuertes que realmente ofenden
ofenden la manera como abusan de los balcones, o si los balcones votaran, ¿no es cierto? Los resultados fueran otros hoy en día. ¿Para qué tanto dinero cuando se quiere acceder a una dignidad supuestamente de servicio público, de entrega, cumpliendo con lo esencial que es y debería ser la política? Hay, por ejemplo, bajo ordenanza, Cuenca también puede mostrarse diferente, ¿no? El hecho que se permita una agresión visual tan grande, y lo que hace es que además escale, ¿no? Porque si uno lo hace, el otro no se puede quedar, y saca plata de un lado y del otro, y no se pueden lamentablemente autorregular, dado que no son capaces de hacerlo, tocará regularlos desde fuera. Entonces, eso, por ejemplo, es otro de los temas que vale la pena mirar. Y decía yo, ese 50%, un poco más, que le daba el apoyo a Rafael Correa en los momentos en que él estaba en la papeleta. ¿Qué es lo que hace? ¿Cómo migra esa votación a lo que sucede en este instante, ¿no? Hay algunas personas que dicen que si bien cierto, Yacu es de izquierda y se sabe que la ideología política de Palacios es de derecha, sin embargo, él nunca hizo campaña con ideología. Entonces, es muy probable que muchos votantes probablemente se sorprenden porque no quieren a Cabrera, porque no quieren a Carrasco, y le dieron probablemente un voto a Palacios, pero no por ideología, sino de nuevo ese voto de rechazo. Otra de las cosas que podemos ver, por ejemplo, es el mismo auge de la izquierda, de alguna manera, ¿no es cierto?, en el Azuay, con la izquierda democrática y también con Pachacutic, hasta donde la ideología de la izquierda, porque ellos sí hicieron campaña con la ideología, ¿no es cierto?, la ideología de la izquierda en el Azuay todavía se la reconoce, ¿no? Se la puede leer. Esos son temas que todavía están pendientes. Ahí con Angélica Abad vamos a tener que sentarnos con un café por medio y ver cómo articulamos un estudio entre ambas universidades para ver ese comportamiento. Usted hablaba del tema de campaña sucia, de las denuncias que se dieron en los últimos días. ¿Alguna incidencia tuvieron? Sin lugar a dudas. Yo creo que el hecho de tener a los segundos en donde están y no en primer lugar es causa casi que directa, aunque dicen que correlación no es causalidad, pero causa directa de esa campaña sucia. Pero se benefician terceros. Como claro, se benefician terceros, ¿no es cierto?, que también es consecuencia de, pero evidentemente la campaña sucia ha pagado caro. Primero, no están en primer lugar los articuladores de la campaña. Ellos van a decir que no, pero la sociedad leyó eso, ¿no es cierto?, leyó eso y castigó eso. En segundo lugar, las víctimas acusadas, calumniadas en la campaña sucia, también no logran estar. Ahí está un segundo efecto, ¿no es cierto? Les lograron bajar así a la fuerza de los espacios en donde estaban. Y el tercer efecto es que tenemos ganadores cuyos planes y programas, sobre todo para ese votante indeciso que fue el que se articula, se sumó en los 4 últimos días de esta campaña, no fueron debidamente tamizados, no fueron debidamente leídos, sino que reciben ese voto de un electorado cansado de la campaña sucia. Me parece que las próximas elecciones, cuando se comiencen a ver memes, videos, posteos, acusaciones sin fundamento, yo creo que la sociedad tiene que aprender a cortarlos en el primer momento, no a compartirlos, y los periodistas a su vez debemos tener la responsabilidad de encarar cada denuncia que se dé si no se lo hace con las debidas pruebas y consideraciones al respecto. Gracias, Carolina, por su presencia. A usted, Gustavo. Le invitamos a acompañarnos en nuestro siguiente segmento. Yacu Pérez se encuentra ya en nuestros estudios y vamos a iniciar un diálogo con posiblemente el más contundente triunfador de las elecciones de ayer. Si el triunfo de Pedro Palacios es extremadamente importante, interesante, además las cifras con las que logra han generado que sea titular en muchos medios de comunicación nacional. Lo de Yacu Pérez tiene connotaciones sumamente importantes, sumado esto a los resultados en la consulta popular del Cantón Girón.